Este nombre de este poema se llama Quisiera. Quisiera ser mariposa para ir hasta Belén a ofrecerle al niño Dios mi buen Salvador y bien. Todo lo que yo poseo, mi alma, mi vida, mi ilusión, 1000 besos de fiel cariño y todo mi corazón. Capítulo 3. Primera Timoteo capítulo 3. También damos gracias a Dios por cuando cada creyente usa su talento, su don al servicio del Señor, siempre la obra de Dios
funciona mejor, ¿ya? Y aquí atrás, ¿cierto? Tenemos otro versículo, ¿ya? Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10 y 11. Y ahí tenemos, ¿cierto? Recordando la primera Navidad, ¿ya? Y ya nosotros no recordamos al niño, sino que él ya dejó de ser niño, ya no es niño, sino es el hombre Dios, ¿cierto? Que vino para traernos salvación y vida eterna, ¿ya? Entonces damos gracias a Dios, ¿cierto?, por nuestra hermana Alison, que siempre está usando su talento para el servicio del Señor, ¿ya? El 20 de julio de 1969, el módulo lunar Águila descendió a la Luna y se posó sobre su superficie en una zona llamada el Mar de la Tranquilidad. Y su comandante Neil Armstrong dijo, al descender y poner sus pies sobre la Luna: este es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. La gran hazaña del hombre, que quizás le quitaba el sueño, era llegar a la Luna y poner el pie sobre ella. Y esa gran hazaña y ese gran sueño se había cumplido. El hombre había llegado a la Luna. El hombre había puesto su pie allí en la Luna, en un lugar llamado el Mar de la Tranquilidad. Pero la cosa más grandiosa de todas es esta: que Dios mismo vino a este mundo. Dios mismo caminó en medio de nosotros. Pero no en un mar de tranquilidad, no en el mar de tranquilidad, sino todo lo contrario. En un mundo convulsionado por la maldad, en un mundo lleno de violencia, en un mundo lleno de injusticias, en un mundo lleno de guerras, en un mundo lleno de tinieblas espirituales y de oscuridad. Pero sobre todo vino a hombres y mujeres cargados de culpas, cargados de pecados, de fracasos, llenos de frustraciones, de desesperanzas y miserias. Dios mismo caminó entre nosotros. Él dejó la huella de sus pisadas en este mundo. Pero ¿cómo pudo ser eso? Y allí en 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, el apóstol dice, y algunos estudiosos dicen que Pablo usó estos versos que eran parte de un himno de la iglesia cristiana de ese tiempo. Pero dice capítulo 3, versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y el apóstol Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Misterio. Misterio.
Es un misterio porque no lo podemos explicar. Es algo que no lo podemos entender. No podemos comprenderlo porque está fuera de nuestra comprensión humana. Escapa a la lógica humana. Es un misterio. Y grande, dice el apóstol Pablo, grande es este misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios se reveló, se manifestó, se mostró para que nosotros le pudiéramos ver. No podemos comprender esa maravillosa verdad. Y hay varios pasajes de la Escritura que nos hablan de esto. Varios pasajes de la Escritura que nos revelan esta gran verdad, que Dios se encarnó, que tomó forma humana. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, aquel del cual el apóstol Juan declara allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿cómo aquel que es el creador de todo, que está por fuera del tiempo y de la materia, pudo venir a ser parte de nosotros? ¡Qué misterio! Pero la cosa más gloriosa es que Dios vino a cada uno de nosotros. Oremos, Padre bueno. Señor, te damos gracias porque todo lo que esta tarde hemos estado haciendo tiene sentido verdadero. Porque adoramos al que es, al que existe por sí mismo, al que es omnipotente, omnipresente, pero que no podemos comprender, como siendo Cristo quien era. Vino, Señor, a este mundo y anduvo entre nosotros. Dios en sandalias, Dios caminando y ensuciando sus pies en medio de nosotros. Señor, qué cosa más gloriosa. Pedimos ahora, Padre, que abrimos tu palabra, que tú nos hables. Señor, los afanes, la corriente de este mundo nos desvía y nos hace olvidar la razón del por qué la cristiandad aún recuerda esa primera Navidad. Señor, que nosotros podamos, Señor, no ser arrastrados, sino siempre tener presente el alcance glorioso de lo que ocurrió allí en Belén hace 2000 años atrás. Señor, háblenos a través de su palabra. Se lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Yo tengo un gran problema, hermano, así que como no pude imprimir sacado la tinta justo ahora. Estoy usando, no me gusta esto, pero... Entonces, ¿cómo aquello que está en todo lugar, cómo aquello que es infinito,
cómo Dios, siendo infinito y que es omnipresente, pudo llegar a estar en un solo lugar. Cómo aquello que es eterno pudo llegar a morir. ¿Acaso podemos comprender eso? ¿Podemos entender que su infinitud se pudo encerrar en un cuerpo? ¿Podemos entender que aquel que es omnipresente, que lo llena todo, pudo estar en un solo lugar? Por eso Pablo dice, grande es el misterio. Y hermano, este mundo no entiende, no comprende el alcance de lo que ocurrió hace 2000 años allá en Belén. Claro que hoy en día ni siquiera piensan en eso. Es solamente una excusa para hacer todo lo demás. En el Juan capítulo 1, versículo 14, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la encarnación, la palabra eterna, el logos, la palabra viva, la palabra activa. Aquella palabra por medio de la cual Dios creó el mundo. Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Es una palabra viva, activa. La palabra eterna se hizo carne. La palabra eterna se hizo visible. Y vuelvo a insistir que a veces la gente no entiende el significado de esto. No entienden el alcance de este acontecimiento, que el Verbo, Cristo mismo, Dios mismo, se hizo carne. Nosotros, lo sumo que podemos hacer con las palabras que decimos, lo más que podemos hacer con las palabras que salen de nuestra boca, que obviamente no tienen nada que ver con aquellos falsos predicadores que dicen que nosotros tenemos que declarar. Decláralo y será hecho. Pensando que nuestra voz tiene algún tipo de poder, o que si pensamos de manera positiva vamos a lograr cosas. ¿Saben? Lo máximo que nosotros podemos hacer con nuestras palabras es escribirlas. Lo que usted va a decir, lo más que pueda es escribirlas o grabarlas, lo máximo. Pero nada más. Nada más. Pero la palabra viva. Cristo mismo dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y está hablando de Cristo. Cristo es el Verbo, es palabra. Y esa palabra, que es Cristo mismo, que es el Verbo, dice Juan 1:14, y aquel Verbo se hizo carne. No, yo no entiendo esto, pero lo creo. Lo creo porque dice lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y Pablo dice que
esa verdad, volviendo a 1 Timoteo 3:6, por favor. Dice que, en la primera parte del versículo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, es indiscutible. Algo que no se puede cuestionar ni poner en duda. Porque es absolutamente verdad. Si Dios dice y Dios lo declara, es porque es verdad. Es algo categórico, es una declaración. ¿Qué dice Génesis 1:1? ¿Qué es eso? Una declaración categórica, un dogma que no se puede cuestionar porque es la verdad. Pueden venir muchos, la ciencia, los libres pensadores, los liberales, a tratar de dudar o poner pruebas y tratar de refutar eso, pero la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aunque la ciencia pueda decir, y los ateos puedan decir algo totalmente distinto, la Biblia dice y Dios declara, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él nos da pruebas, Él nos presenta pruebas para que nosotros creamos lo que Él está diciendo. Él nos declara, porque así es. Y eso es lo que Pablo está diciendo, es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Aunque muchos lo nieguen, que el Cristo de la gloria, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó. Y aunque muchos estén negando esto, la Biblia dice que Cristo se encarnó. Y esa verdad no se puede discutir. Y si los demás quieren creerlo o no, es su problema, pero es la verdad. Y la verdad no se discute, porque es la verdad. Dice allí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Juan 4, 1 al 3 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y allí en 2 de Juan, versículo 2 de Juan, capítulo 2, versículo 7. Porque muchos engañadores, en el versículo 7 nomás, no tiene capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, aunque hay muchos que nieguen que Jesucristo vino en carne, dice la palabra de Dios que ese tipo de personas son anticristo. Y tenemos algunas sectas que creen eso, y la secta principal que cree que Cristo no fue creado por Dios, son los testigos de Jehová. Y Juan dice que con ellos no debemos tener ningún tipo de comunión. Entonces es algo que no se puede discutir. El Verbo se hizo carne. Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo se hizo carne.
tomó forma humana. Se humanó. En 1 de Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, dice Juan hablando lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Hermano, dice, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Qué maravilloso, qué glorioso, hermano, que el Cristo se encarnó. Y Juan, cierto, el discípulo amado, y él testifica y dice, testigo presencial, y él nos dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Y me acuerdo cuando estaban allí en una de las cenas, Juan estaba recostado al lado del pecho de Jesús. Qué glorioso. Dios en medio de nosotros. La vida fue manifestada y Juan dice lo que palparon nuestras manos. Dios es espíritu, pero los hombres pudieron tocarle. En Lucas capítulo 2, versículo 30 encontramos a un anciano llamado Simeón. Lucas 2:30 dice Simeón, quien esperaba esta promesa cumplida. Vamos a leer el 25, por favor, 2:25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Simeón tomó a Dios en sus brazos, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Simeón tomando a ese bebé en sus brazos y diciendo, han visto mis ojos tu salvación. Tu salvación. Era el Verbo, era el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios omnipresente allí, tomado en los brazos por Simeón. Dios es espíritu, pero el hombre necesitaba tocarlo. Me acordaba de aquella mujer enferma de flujo de sangre por muchos años y que había gastado todo, dice la palabra de Dios, en médicos y aún le iba peor. Pero
supo de Cristo, ella pensaba dentro de sí, si tan solamente tocar eso, el borde de sus mantos, seré sana. Y ella pudo tocar a Dios. A Dios. Pudo tocar al Dios eterno y el poder de Dios se manifestó en ella, restaurándola, sanándola y luego el Señor dándole la salvación. Gloria a Dios, amén, así es, Señor. Había una pequeña niña que tenía mucho miedo cuando se tenía que ir a dormir a su habitación oscura. Y no quería ir porque tenía miedo. Quizás más a algún niño le pasará eso. Y su mamá le dijo, para consolarla, le dijo, cariño, no te asustes. Dios está contigo. Y la niña respondió, sí, yo lo sé, pero yo quiero a alguien con piel para poder tocarle. Hermanos, amigos, Jesús es Dios con piel y estuvo entre nosotros. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si Dios no hubiese venido? Seguiríamos en el mar de la desesperanza y de la aflicción, pero Él vino y se encarnó. Y Juan lo declara y Pablo lo declara, el Verbo se hizo carne. En Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aquí vemos al ángel revelándole a María el proceso de esa manifestación, cómo Dios se habría de manifestar a este mundo. Dice Lucas 1:26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y el 38 dice, entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ese es el momento en que el ángel le revela a María cómo ese milagro, ese misterio indiscutible de la encarnación iba a suceder, cómo iba a ser la entrada de Cristo al mundo. Debería ser de una manera única y sin participación de un Padre humano. Y por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió sin participación humana. Y allí se gestó el Cristo eterno, el Verbo eterno, se hizo carne. Misterio. Misterio.
Todo lo demás no es un misterio. Todos los demás nacimientos no son un misterio. Hace el verano pasado, en un tarro que teníamos de esos de pintura, y ahí siempre la hermana plantan cosas, ¿cierto? Las teteras viejas ya, de maceteras y todo eso. Bonito. Y teníamos ahí un manto de Eva y empezó a crecer algo, empezó a crecer. Después vino un fruto. Y ahí la duda, ¿qué será? Nosotros nos plantamos. Debe haber caído una pepa por ahí. No nació así. Cayó la pepa y empezó a crecer. Parece que es un pepino. No era pepino. Parece que creciendo. Era una rica sandía. Y ahí por abril más o menos guardamos las semillas. Y como estaba tan rica, vamos a guardar las semillas y las vamos a poner a plantar. Así que mi señora en un rincón de nuestra hacienda plantó algunas y yo en otro rinconcito planté las mías. Y claro, yo, como un ignorante campesino, yo le iba a ver todos los días a ver si ya salía la hoja, porque dije, no, hay que tomarse su tiempo. Pero ya salieron varias. Entonces igual voy a verla en cuanto más crece. Pero sabemos cómo es el proceso. Todo nacimiento humano, todo fruto, sabemos cómo es. Pero la encarnación es un misterio. Bueno, el Verbo, el Cristo eterno, hermano, mire, omnipresente, tomó cuerpo humano, murió, resucitó, su cuerpo fue glorificado, pero el Verbo eterno por la eternidad va a tener un cuerpo que antes no lo tenía. Hasta ese punto es el gran amor de Dios por usted y por mí. No lo entiendo. Es un misterio. Pues no creo. Entonces no tenía que haber participación humana y no sé cómo fue. Pero Él se hizo carne. Se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y en Lucas capítulo 2, versículo 6 y 7. Entre paréntesis, yo le estoy haciendo la guerra a Monsanto por si acaso. Entonces voy a empezar a coleccionar las semillas y después se las voy a vender a ustedes, ¿no? Pero barata. Lucas 2, 6 y 7 dice: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito significa primer hijo. María tuvo más hijos con José y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El momento en que ese bebé entra en este mundo, mire lo terrible de este momento. No hubo lugar para él en el mesón.
creador de todo, el dueño de todo, el creador de las personas. No tuvo lugar, no hubo lugar para él. El único lugar que al final los hombres encontraron para él y lo pusieron allí fue la cruz del Calvario. Allí lo pusieron, allí lo clavaron. Para ellos no había mejor lugar que Cristo ocupara que esa cruz. Y hermanos, de la misma manera hoy en día ha seguido la humanidad teniendo la misma actitud, no dándole un lugar a Jesús. No hay lugar en el corazón ni en la vida de la persona para Jesús. No hay lugar. No hay espacio. Hay espacio para todas las demás cosas. Hay espacio para todas las demás placeres, trabajos, ocios. Pero no hay espacio para eso. Pero todos aquellos que hoy no tienen un espacio para Jesús, no tendrán un espacio en la gloria eterna. Y el único espacio que van a tener será la condenación eterna por haber rechazado al único que le puede dar un lugar en el cielo. Y capítulo 2, versículo 8 al 16 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Los pastores fueron los primeros en proclamar la encarnación de Cristo después de los ángeles. Miren, Dios no fue a los grandes filósofos griegos o a los maestros de Israel, sino fue a los pastores. Y a ellos les reveló el cumplimiento de la promesa. Pero ¿por qué vino Él? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué se manifestó? ¿Por qué tomó forma humana? ¿Por qué nació allí en Belén? Hebreos 2:14 dice:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué? Ese niño al que recordamos su nacimiento en esta época, como dice Isaías 9:6, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño tenía un solo objetivo: ser nuestra cabeza representante, nuestra cabeza federal. ¿Quién haría por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer y no podemos hacer? Satisfacer la demanda divina de perfecta justicia y santidad. Y luego de ello, de cumplir la demanda de Dios, llevar sobre sí mismos nuestras culpas, nuestros delitos y nuestras transgresiones. Dice el profeta Isaías en 53:4. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y creció, y a la edad de 33 años y medio, y en la cruz del Calvario, Dios descargó la ira que era sobre nosotros, la descargó sobre él por causa de nuestros pecados, muriendo en nuestro lugar. Pero el misterio indiscutible agrega que fue recibido arriba en gloria, porque murió y resucitó. Y Él está en la gloria. Pero volverá. Pero no para morir, porque ya murió una vez para siempre, sino volverá para reinar en este mundo. Mire lo que dice Apocalipsis, y con esto estoy terminando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 y versículo 17, para que entendamos que ya no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, sino estamos celebrando a Cristo, al hombre, al que murió, al resucitado y al que viene. Apocalipsis 6, 16 y 17, y decían los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie cuando le venga este mundo para reinar por los siglos de los siglos? Y allí los hombres que hoy no tienen espacio ni lugar para Él van a caer rendidos de rodillas, reconociendo que Él es el Cristo de la gloria y el Rey de Reyes y el Juez de todos. Pero gloria al Señor que un día usted y yo solucionamos eso. Y ya le hemos reconocido como Señor, como Rey y como Salvador. Y que cuando Él venga, no vamos a tener problema en cómo vamos a enfrentar ese momento, sino para nosotros será un momento de gozo y de gloria, pero caeremos de rodillas solo para adorarle. Pero aquellos que lo han rechazado caerán de rodillas temblando ante la ira del Cordero. Hermanos,
Ese niño que nació en Belén vino con un solo propósito: tomar un cuerpo que pudiera morir en lugar suyo y mío. Oremos. Padre, queremos darle gracias. Señor, no podemos comprender cómo usted, siendo Dios, no necesitando nada de nosotros, pero aún viéndonos perdidos, Señor, Cristo se ofreció y puso su vida por nosotros. Gracias porque Él vino y nos dio su justicia. Amén, amén. Pero también le pedimos, Señor, que nos ayude para amarte más, para hacerte más fieles a ti Amén. y para proclamar a otros este bendito y glorioso misterio. Gracias, Dios eterno, porque fuiste a preparar un lugar para nosotros y ya estás viniendo para llevarlo contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo.